Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarlos a todos. ¿Ya tiene su corazón preparado para la palabra? Sí, con tremenda alabanza. Imposible no preparar el corazón, ¿verdad, mi hermano? Qué precioso es deleitarse en la alabanza del Señor. Ahora sí que le alabamos, pero nosotros somos los beneficiados, ¿verdad? Allá también en el cielo miles y millones de ángeles le adoran. Y el que nosotros le adoremos, pues, es para beneficio propio también, ¿verdad? Pues bienvenidos, vamos a abrir la palabra del Señor. El día de hoy comenzamos una nueva serie, terminamos lo que son doctrinas fundamentales del cristianismo. Tocamos aproximadamente 29 temas, entre los cuales hubo 2 o 3 sesiones, o sea, fueron muchísimos. Todo está grabado ahí en la página de Facebook. Si alguno no lo escuchó, puede entrar y con todo gusto ahí puede repetirlo o escucharlo por primera vez. Pero bueno, espero que haya sido de bendición esta serie para la iglesia, para nosotros fue de mucha bendición. Y lo importante pues es que todos seamos edificados en la verdad de la palabra. Sobre todo que produzca los cambios necesarios en nuestros corazones, porque de eso se trata la vida cristiana, de que seamos transformados cada vez más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. De otra manera, pues bueno, no estamos viviendo una vida adecuada, ¿no? El día de hoy comenzamos una serie nueva llamada El Verdadero Evangelio. Esa es la serie que vamos a comenzar. No sabemos cuántos temas o cuántas sesiones aproximadamente vayamos a llevarnos en esta serie, pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy con el tema número 1, es la importancia del Evangelio. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ahí manténganla. El título de esta enseñanza es El Evangelio, un hecho necesario y glorioso. Ese es el título del día de hoy, un hecho necesario y glorioso, en relación al tema, la importancia del Evangelio. Génesis capítulo 3, vamos a leer el versículo 15, pero antes de leerlo vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. ¿Ya lo tiene? Ahí manténgalo, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor de su gracia. Padre Todopoderoso, queremos una vez más clamar a ti para que tú llenes nuestras vidas, nuestro corazón, tú vengas a este lugar y que tu presencia abunde, de modo que podamos salir de aquí llenos de ti, con un deseo de ser cambiados, con un conocimiento un poquito más profundo de ti, que en tu iglesia haya edificación, que podamos gozarnos en la verdad de tu palabra. Y toma control de esta reunión, porque es por ti que estamos aquí, eres tú el principal motivo de estar aquí, Señor, y queremos reconocerlo en lo más profundo de nuestro corazón. Habla a través de mis labios y que tu Espíritu Santo guíe todo lo que se ha de hablar y de enseñar en esta noche, y que cada corazón que va a escuchar esta palabra, sea en este momento o en cualquier otro tiempo, que pueda ser bendecida con tu verdad y que tenga la disposición para recibirlo y para poder cambiar todo aquello que sea necesario, aquellos pensamientos, argumentos que no van acorde a tu verdad, que puedan ser derribados para que tu verdad prevalezca en el corazón y en la mente de los hombres. Gracias, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús te adoramos, ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. En Génesis 3, mis hermanos, encontramos el hecho que relata la caída del hombre. Ahí usted en Génesis 3 puede encontrar lo que se conoce como la desobediencia o la introducción del pecado a la vida del hombre. Y en Génesis 3:15, que es donde vamos a leer, el Señor comienza a lanzar sus juicios en relación a esta desobediencia. No sé si recuerden que en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, Dios había puesto mandamientos al hombre, los cuales debería obedecer, y también les había hablado de las cosas, de aquella cosa que no debía de hacer, que era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la consecuencia pues sería la muerte. Desobedecen, el Señor los confronta porque Adán y Eva se esconden de vergüenza. El Señor los confronta y comienzan a echar culpas. ¿Sí recuerdan este pasaje, no? Dios va directamente con Adán. Adán le dice: la mujer que tú me diste,
y voltea con Eva y le dice, ¿sí fuiste tú? Y ella dice, no, ¿sabes qué? La serpiente me engañó. Y se dirige a la serpiente y en ese preciso momento comienza el Señor a lanzar juicio, no antes. Vamos a leer el versículo 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de este pasaje, ¿sale? Nada más déjeme comentarle que es la primera vez que se menciona el Evangelio. Pero bueno, durante esta serie, mis hermanos, vamos a estudiar lo que es el Evangelio o el verdadero Evangelio. Pero sin duda alguna el estudio del Evangelio es el más vasto tema que podamos estudiar en las Escrituras. Ningún otro tema es tan vasto como el Evangelio. Abarca completamente desde el Génesis, que acabamos de leerlo, desde el inicio de la creación hasta el final de los tiempos, y nos habla del plan perfecto de Dios, de la redención del hombre, hasta el culmen del propósito de Dios en la creación y la restauración de todas las cosas. De eso habla el Evangelio, de la redención del hombre hasta el momento en el que el Señor restaure todas las cosas. En su primer discurso, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21, precisamente afirma estas palabras. Y dice, así que él está hablando a los judíos de aquel tiempo, los cuales habían crucificado al Señor Jesucristo, y que después de haberlo crucificado se enteraron de su resurrección, fueron testigos, y el apóstol Pedro comienza a hablarles de todas las cosas grandes y maravillosas que el Señor hace. Los judíos sienten un poco de arrepentimiento, de compunción en su corazón, y dice el apóstol Pedro, así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ese tiempo de reposo que se nos habló el miércoles pasado. Y Él, o sea Dios, envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado, a quien de cierto, dice, es necesario que el cielo reciba, hablando del capítulo 1 de Hechos, cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el Evangelio no es un tema nuevo, sino es un mensaje glorioso que fue dado desde el principio de los tiempos. Lo acabamos de leer en Génesis 3:15. Anunciado por los profetas al pueblo de Israel, después anunciado por el Señor Jesucristo y finalmente anunciado por los seguidores de Cristo Jesús. Por lo tanto, el Evangelio no es un tema nuevo. Desde el principio el Señor viene anunciando la salvación. La Escritura nos da testimonio de aquellos hombres que participaron de este Evangelio, aunque lo hicieron de una manera oculta, por la fe, pero tanto Adán como Noé, Abraham, su hijo Isaac, los hijos de la promesa, Jacob y todos los justos que creyeron a Dios participaron de este Evangelio. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 2, el autor de Hebreo nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, y esta buena nueva significa Evangelio, o es la palabra que se traduce como Evangelio. A nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, hablando de quiénes, del pueblo de Israel, los cuales fueron rebeldes. Pero no les aprovechó el oír la palabra, dice, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. En Isaías capítulo 52, versículo 7 también habla, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, es decir, el Evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Prácticamente en este pasaje se mencionan 5 veces la palabra evangelio o 5 veces palabras que tienen que ver con el Evangelio. Y fue una profecía que se escribió aproximadamente 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a esta tierra. En Hechos capítulo 3 versículo 24 el apóstol Pedro dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado
también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Los días del Evangelio, los días de la salvación. Porque esta frase, estos días, se refiere al cumplimiento de la promesa de la redención del Señor por medio de Jesús, quien es el Mesías prometido o el Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo confirmó en Marcos 1:15 cuando dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lucas también describe en la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, acerca del cumplimiento de aquello anunciado desde el principio, referente a la salvación de Cristo. Y en Lucas capítulo 1, versículos 69 al 71 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló, dice en el versículo 70, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? La muerte y el pecado. Esos son nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Por lo tanto, mis hermanos, todos los que desde el principio fueron enviados por Dios anunciaban un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Salvación. Todos. Es lo hermoso de la palabra de Dios, que son distintos autores en distintas épocas, de distintas clases sociales, y todos anunciando un mismo mensaje: la salvación, mis hermanos. Una salvación que se nos fue revelada a nosotros por medio de Cristo Jesús. El pasaje que acabamos de leer de Génesis 3:15, vaya a ese pasaje, Génesis 3:15. La Reina Valera, la traducción Reina Valera, lo menciona de la siguiente manera, le doy nuevamente lectura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, es una versión adecuada, es una versión que sí nos habla perfectamente de lo que las Escrituras anuncian desde el principio, pero una versión más correcta en cuanto a la interpretación de este pasaje, lo vemos en la textual, en la cuarta edición de la Biblia textual. Póngame mucha atención. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y luego en lugar de la palabra esta te herirá, la traducción más correcta es: él mismo te aplastará. Él mismo te aplastará la cabeza. Y luego dice: cuando tú hieras su calcañar. Es una traducción más correcta. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Él mismo te aplastará la cabeza, le está diciendo Dios a la serpiente, cuando tú hieras su calcañar. ¿Dónde está el calcañar? Algunos dicen: aquí. No, mi hermano, el calcañar es el talón. ¿Sale? ¿A poco le vamos a morder el cuello? No, el calcañar es el talón, ¿sale? Este pasaje de Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelium o el protoevangelio. El protoevangelio, ¿qué significa la palabra proto? Primero. Es decir, es conocido como el primer evangelio. Es la primera mención en la palabra de Dios de lo que hoy conocemos como el mensaje del evangelio. Es el primer molde de lo que miles de años después sería revelado por el Señor Jesucristo. Es la primera mención que se hace acerca de la salvación de Dios. Y fíjese, mi hermano, qué maravilloso es de parte de Dios que antes de lanzar juicio sobre la mujer y sobre el varón, anunció la salvación. ¿Se fija? Se comienza a lanzar juicio, le dice a la serpiente: tú te arrastrarás por el polvo de la tierra todos los días de tu vida. Y dice: pero serás destruida por la simiente de la mujer, por el simiente de la mujer. O sea, ya está hablando de una salvación antes de decirle al hombre, decirle a la mujer todo lo que sería la consecuencia de sus pecados. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿no? No sé cómo actuaron Eva y Adán en aquel tiempo, ni me lo puedo imaginar, pero me imagino que estaban tan atemorizados que ni siquiera pusieron atención a las palabras de Dios, como muchas veces nosotros.
A veces nos atemorizamos tanto que no estamos escuchando lo que Dios ya dijo. Te voy a salvar. Y tú, no, ¿qué me va a decir Dios por lo que te voy a salvar? Yo te he perdonado. Pero en este pasaje debemos notar 3 declaratorias del Señor inmediatas al pecado. En este pasaje, la primera declaración es: pondré enemistad entre ti y la mujer. Es la primera declaración del primer evangelio o del protoevangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué significa esto? La relación de enemistad más grande que puede existir sobre la faz de la tierra, en la existencia de todo lo creado. Es la enemistad más grande, más perversa y más complicada que puede existir sobre la creación de Dios. La palabra enemistad significa hostilidad, que a su vez viene de una palabra, una raíz primaria, yab, que significa odio. Es decir, pondré odio entre ti y la mujer. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que lo que el Señor estaba declarando es que habría siempre un completo rechazo, una completa repugnancia entre la serpiente y la mujer. Desde el principio, entre la serpiente y la mujer habría repugnancia, repulsión. ¿Quién es la serpiente? Pregunto. Satanás. ¿Y quién es la mujer? La mujer es la representante de toda la humanidad. Todos venimos de Eva. Todo hombre viene de Eva. Por lo tanto, aquí la mujer representa a la raza humana. Y lo que el Señor está hablando es que había una repulsión, una repugnancia, un rechazo entre Satanás y el hombre. ¿Cuántos aquí son hombres? Hablando de humanos. Levante su mano, con confianza, no dude, si es hombre. Hay una completa repugnancia entre tú y Satanás. Satanás, mi hermano, te repugna. ¿Sí sabías? Satanás te odia, mi hermano. Te aborrece. Y es algo que en primera instancia tenemos que entender para poder asimilar el evangelio de una manera adecuada. Que Satanás nos repugna. Habla del primer conflicto que la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios, enfrentó: el odio. Es el primer conflicto, el odio entre la serpiente, entre el diablo y el hombre. El adversario de Dios, el diablo. De aquí, mi hermano, que siempre se ha empeñado en destrozar al hombre. Dale chance y Satanás te hace pedazos, porque te odia, te aborrece. Hay una repugnancia. Satanás, mi hermano, no se la piensa en destrozar a cualquier persona. ¿Y sabes qué? Tiene el poder para hacerlo. Ahí andan esos que supuestamente son satánicos y andan con la idea de querer manipular al diablo, ignorando que el Satanás los va a hacer pedazos, porque tiene el poder para hacerlo. Por esto vemos un mundo hundido completamente en la maldad. ¿O acaso tú ves un mundo hermoso? Hasta las mariposas que se ven bonitas te atacan, ¿sí o no? El mundo está hundido perdidamente bajo la influencia de aquel que nos odia y nos mete pensamientos en la cabeza y nos hace creer que esos pensamientos muchas veces vienen de nuestro corazón y producen pleitos, contiendas, asesinatos y todo lo perverso que vemos el día de hoy. Un mundo hundido, influenciado siempre a hacer lo malo, como si alguien susurrara al oído de cada persona la necesidad de ser egoísta, de pensar solamente en ti, de ser pendenciero, de ser envidioso y todo lo que tenga que ver con lo que vaya en contra de Dios, porque es el adversario.
Y es una declaración que Dios hizo desde el principio. Por esta causa, mis hermanos, no debemos menospreciar las maquinaciones de Satanás. Y no debemos de pensar que bajo nuestro propio razonamiento y bajo nuestra propia mano podemos vencerle, porque el único que le venció fue Cristo. Ahí lo dice, le pisoteó la cabeza. Tú y yo no, tú y yo si nos apartamos de Cristo, nos hace pedazos, mi hermano. ¿Cuántos quieren que Satanás los haga pedazos? Entonces, ¿por qué te alejas de Dios? ¿Por qué dejas de leer la palabra? ¿Por qué dejas de recordar lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz? Y es bien curioso, ¿no? Te alejas de la palabra y andas llorando después porque algo malo pasó y no aguantas. Diferencia a que si estuvieras con Cristo y algo malo pasara, no, te sientes respaldado por un Dios vivo y verdadero. No debemos de menospreciar las maquinaciones de Satanás, porque su existencia, mi hermano, la existencia del diablo está puesta para destrucción, sin tregua. Y si él no tiene tregua, tú tampoco tienes que tener tregua con la palabra. Tienes que llenarte de la palabra. De eso se trata el Evangelio. La segunda declaración que vemos en Génesis 3:15 es: entre tu simiente y su simiente. ¿Qué pasa aquí? Se menciona, mi hermano y mi hermana, la consecuencia histórica más grande de la humanidad. El conflicto bélico más grande y desastroso que puede existir. ¿Quién es la simiente de Satanás? Todos aquellos que siguen sus pensamientos y sus disoluciones. Todos aquellos que son arrastrados por los deseos del diablo. O en otras palabras, para que me entienda, los hijos del diablo. Esas son la simiente de Satanás. ¿Y quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Y por consecuencia, todos los que el día de hoy le pertenecemos, que formamos su iglesia. Por lo tanto, está diciendo que va a haber un conflicto, una guerra entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Nosotros tenemos una guerra, mi hermano, contra los hijos del diablo, ¿sabía? Una guerra que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, dice la Escritura. Contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y aquí eso de que, ay, ¿cómo crees, Memo? Eso de los hijos del diablo se escucha bien tremendo. ¿A poco hay hijos del diablo? ¿Ustedes creen que hay hijos del diablo? Bueno, para que no sea mi palabra, abra su Biblia en Juan capítulo 8, para que no sea mi palabra y diga, es que eres bien malo. ¿Cómo que le llamas hijos del diablo? Todos en algún momento pertenecíamos al diablo, mi hermano. Todos. Pero gracias a Cristo Jesús que vino y nos arrebató de las tinieblas, de las manos de Satanás. Juan 8, 43 y 44. ¿Ya lo tiene? Quiero que lo abra para que vea que no son mis palabras. Juan 8, 44, ¿ya lo tiene? Dice, 43 y 44, dice, está hablando el Señor Jesucristo y dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo responde, porque no pueden escuchar mi palabra. Versículo 44, ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo, ahí está. ¿Sí o no dice ahí eso? Eso de que todos somos hijos de Dios es una mentira del diablo, ¿sabía? Quiere hacerle pensar al mundo que le pertenece a Dios, mientras tanto él está haciendo pedazos al mundo. Ustedes son de su padre, el diablo, está diciendo el Señor Jesucristo a los escribas y fariseos de aquel tiempo. Y dice, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dos características principales de Satanás: el homicidio y la mentira. Y sabemos que el homicidio no simplemente es matar de manera física o literal, sino que todo aquel que odia es culpable ante concilio por asesinato. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién dice ahí? Del diablo. No tiemble cuando lo diga, dígalo, del diablo. No le tenga miedo, mi hermano, usted ya está en Cristo, hombre. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así o más claro. A nosotros nos dice la Escritura que todos nosotros ya somos hijos de luz. Somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y no hay una relación entre la luz y las tinieblas. Somos completamente opuestos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Entre Cristo y Belial. Hay una enemistad tremenda. Y la tercera declaración que vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es el primer evangelio, es él mismo. ¿Quién? Cristo Jesús. Él mismo te aplastará la cabeza, pero no sin antes de que tú lo hieras en el calcañar. Qué impresionante, ¿no? Es el mismo, sabemos que es el Mesías prometido. Y esa aplastada de cabeza que le dio fue el golpe fatal en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados. La herida en el calcañar no es otra cosa sino que los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Ciertamente, Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice la Escritura. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados, así lo dice la palabra, ¿no? Bueno, esa fue la herida de calcañar que Satanás le dio, pero no pasó ahí. Fue una herida simplemente. Pero en la cruz dice la Escritura que Cristo lo hirió de muerte, le aplastó la cabeza completamente. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Y luego dice: anulando el acta de decretos que había contra ustedes o contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo triunfó, se cumplió lo que Dios habló en el juicio que lanzó contra la serpiente para traernos salvación. Bueno, ese es el principio del evangelio. Son cosas que tenemos que entender para que nuestra mente y nuestro corazón esté firme en la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo le hago una pregunta: ¿qué tan importante entonces es el evangelio? ¿Qué tan importante es para ti el mensaje de la cruz o el mensaje del evangelio? Simplemente te digo esto, mi hermano: sin el evangelio no hay nada. Sin el evangelio nada tiene sentido. Sin el evangelio el cristianismo no existe. Sin el evangelio no hay esperanza. Sin el evangelio estamos perdiendo el tiempo en este lugar. El evangelio es la base y es el fundamento de la vida cristiana. Es por el evangelio que nosotros comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Y es el fundamento que todo hombre debería de tener si es que quiere iniciar una relación con Dios.
Por eso el mundo vive engañado, mis hermanos, en una mentira diabólica, creyendo que tiene una relación con Dios sin haber escuchado y sin haber creído el mensaje del Evangelio. Porque dice la Escritura en 1 Corintios que solamente agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Y sin salvación no hay relación. El apóstol Pablo lo entendía. Por eso dice la Escritura que él se esforzaba en predicarlo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 15. Romanos, que se considera la columna vertebral del cristianismo, el Evangelio, expuesto de una manera preciosa desde el principio hasta el fin. Ya lo vimos, ya vimos una serie de Romanos. No la grabamos, desgraciadamente, entonces la vamos a volver a llevar. La vamos a dar otra vez para que... Pero como la secuela de Matrix, recargado, ¿verdad? Romanos 15:20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo reconocía que su ministerio era predicar el Evangelio y que tenía que ser en donde el Señor no hubiese sido predicado, ya, es decir, a todos aquellos que no tenían un fundamento ya puesto, a todos aquellos que creían que ya tenían una relación con Dios, pero que no era cierto, porque sus vidas manifestaban una ignorancia completamente, porque como ya lo vimos, se comportaban como hijos del diablo, practicando el pecado, viviendo en odio, en mentira. Y el que practica la mentira es del diablo. Aunque sean piadosas. Y las blancas también entran, también las blancas. ¿Por qué son más feas las blancas que las morenas? No entiendo. Pero tenemos que predicar, dice el apóstol Pablo, a aquellos que no tienen fundamento. Era precisamente la tarea del apóstol Pablo, establecer el fundamento en los oyentes, el cual fundamento es el mensaje del Evangelio. Dice la Escritura, no se puede establecer un fundamento diferente. Nadie puede iniciar una vida, una relación con Cristo sin el fundamento del Evangelio. Nadie. Aunque dice la Escritura, aunque dieras tu cuerpo para ser quemado, tus bienes a los pobres, y tuvieras la fe que traspasase los montes, y aunque hablaras todas las lenguas y aún angélicas, si no tienes el fundamento del Evangelio, de nada te sirve. De nada. No importa lo que una persona crea o quiera. No se puede establecer un fundamento diferente y enseguida querer edificar sobre ese fundamento el Evangelio. Muchos quieren iniciar su vida cristiana, como lo comentaba anteriormente, estudiando Apocalipsis, y ni siquiera han entendido el Evangelio. Y quieren introducir escatología y después ya meto el Evangelio. Pero no se puede. Antes de cualquier cosa, el oyente debe de escuchar y debe de creer en el Evangelio para que tenga establecidos cimientos firmes y pueda comenzar a edificar sin temor a que se derribe lo edificado. Por eso muchos cristianos que asisten a las iglesias terminan por abandonar a medio camino su vida cristiana. En una ocasión comentaba o nos contaba el pastor Chuy, creo, no recuerdo qué, uno de los pastores de Casa Oración Centro, que había un hombre que servía muchísimo en la iglesia, era fervoroso, no faltaba, servía en ministerio, era puntual, responsable. Tú lo veías y decías, no, de estos cristianos yo quiero más. Y un día se murió su hijo. ¿Y qué cree que pasó con él? Se amargó y se fue de la iglesia. Nunca más regresó. Comenzó a edificar, pero no tenía un fundamento adecuado.
no tenía el fundamento que es el Evangelio. ¿Será importante el Evangelio, mi hermano? Por eso muchas personas caen en depresión cuando les llega el recibo de la luz de 1,000 pesos y no saben qué hacer. Ay, Señor, ayúdame a pagarlo, y de repente es como si el Señor les susurrara al oído: ve al monte de piedad, ahí te prestan. Y luego te lanzas al monte de piedad. Gracias, Señor, porque me abriste puerta en el monte de piedad. Porque no tienen un fundamento, no tienen el Evangelio. Comienzan a edificar y muchas veces no tienen ni la confianza en que Cristo Jesús ya aplastó la cabeza de sus enemigos. Necesitamos establecer ese fundamento firme y ser cristianos sólidos para comenzar a creer todo lo que dice la palabra. De otra manera, todo lo que dice la palabra y la serie de doctrinas fundamentales y la serie de los tiempos y todas las series que hemos llevado tienden a ser letra vacía en muchas ocasiones. Sí, está padrísima y Dios me habló, pero hasta ahí no llega más, mis hermanos. Porque a la primera de cambio vienen los vientos, las lluvias golpean con la casa y pareciera que no hay fundamento, que hay una vida edificada sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo Jesús, que es el Evangelio de Jesucristo. Tan importante es el Evangelio, mi hermano, que la tarea fue encomendada a todo cristiano. Es decir, que todo el que va creyendo genuinamente tiene la responsabilidad de anunciar este mensaje. O sea, no nomás te conviertes, no nomás crees en el Evangelio y ya. No, crees e inmediatamente te es impuesta una necesidad. La misma necesidad de predicar aquel Evangelio que en ese momento has creído. Así lo dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así también lo dice en Mateo 28, Lucas 24. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo no veo que diga: y Jesús les dijo a sus pastores: vayan y prediquen el Evangelio. ¿Así dice? O vayan y le dijo a sus profetas: vayan y prediquen el Evangelio. O a los líderes: díganle a los líderes que vayan y prediquen el Evangelio. O a los servidores: Alex, Francisco, ustedes vayan y prediquen el Evangelio, porque sirven en la iglesia. Vemos claramente que la palabra de Dios jamás se utiliza, e incluso, mis hermanos, la palabra apóstoles, como si fuera una encomienda exclusiva de un tipo de persona o un tipo de llamado. No utiliza ni siquiera esa palabra para referirse a la gran comisión, sino que simplemente se utiliza la palabra discípulo, a fin de que la labor que se estaba encomendando pudiese ser aplicada a todo verdadero creyente. A todo verdadero creyente. ¿Cuántos son verdaderos creyentes? Bueno, esa labor se fue encomendada a ti, para que el mismo cimiento que ahora tú tienes en Cristo, vayas y lo quieras poner en otro que no tiene el fundamento. Sabemos, mis hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no fue exclusiva para el tiempo de Jesús. ¿O cuántos creen que el Espíritu Santo llenó en el Pentecostés y se fue y ya nunca regresó? No fue exclusiva para el tiempo de Jesús o para el apostolado, sino que hasta el día de hoy nosotros podemos experimentar el poder y la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Lo hemos experimentado y nos va transformando día con día. Y Dios quiere que experimentemos también su poder y su gloria, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos que necesitan también ser transformados por Él a través de la predicación del Evangelio. Algo que platicaba con el pastor Rigo el día de la cena, me decía que muchos cristianos no experimentan la gloria de Dios, el poder de Dios, porque viven como si Dios no actuara.
no están a la expectativa de lo que Dios está haciendo. Salen y de repente te ponen de pechito a una persona para que le hables de Cristo y tú, órale, qué buena onda, fíjate, me habló bien amable y todo, hasta me preguntó de mi religión. Y te la pone de pechito el Señor y tú nunca experimentaste su gloria y su poder porque no estabas a la expectativa de lo que Dios estaba haciendo a través de tu vida. Y muchas veces porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿O qué acaso aquella promesa del Señor que dijo, y recibirán poder, una explosión de poder, era solamente para los que estaban en aquel tiempo reunidos, los apóstoles, y me serán testigos, solamente para ellos? ¿Sabías que fue porque otros testigos nos predicaron a nosotros que tú y yo estamos aquí? Imagínense si los que nos preceden pensaran de esa manera, la iglesia no existiría. Se hubiera acabado en los primeros siglos de la iglesia cristiana o antes de la Reforma, en la Inquisición y en tantas cosas que se han levantado en contra del conocimiento del Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que experimentemos también su poder y su gloria por medio del Evangelio que hemos recibido y que asimismo ese Evangelio damos. No podemos pensar que la obra de predicar el Evangelio es responsabilidad de otro. Nosotros, por el simple hecho de ser cristianos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que entonces se produzca en nuestros corazones, como en el apóstol Pablo, la necesidad de dar a conocer la salvación del Señor. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esa misma imposición que sentía el apóstol Pablo es la que todo creyente debe de sentir. La imposición de anunciar el Evangelio. Y es importante que entendamos la principal responsabilidad que tenemos al ser cristianos. Una responsabilidad que se basa en dar a conocer a Cristo y su obra redentora, primeramente en casa, en el trabajo, en la escuela, con la familia, con los amigos, en cualquier lugar donde estemos. Mi hermano, escúchame, Cristo tiene que ser anunciado, porque es importante el Evangelio, porque lo anunció Dios inmediatamente después de que entró el pecado en la tierra. Fue el primer mensaje que Dios dio cuando el hombre cayó en desobediencia. E incluso antes de los juicios, mi hermano, Cristo tiene que ser anunciado. Es importante predicar el Evangelio. Es importante que tengamos el fundamento adecuado de la palabra de Dios, del Evangelio de la salvación. Muchos comienzan la vida cristiana con un ardiente deseo de que las almas sean salvas. ¿Cuántos comenzaron así su vida cristiana? La verdad. Si dice, no, pues la neta yo nomás me preocupaba por mí. Mi hermano, fíjese si recibió el Evangelio adecuado. Porque por automático en la transformación interna que Dios produce en el corazón, trae como resultado externamente el deseo que todos sean salvos. Que todo mundo. Por eso aquel pensamiento reformado calvinista de la expiación limitada es una falacia, porque nosotros no tenemos ese sentimiento de que todos sean salvos, sino porque lo replicamos de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros somos una réplica de Dios.
¿O ustedes no quieren que todos los hombres sean salvos? Aunque no sea posible, porque realmente sabemos que no es posible. La Escritura lo revela. Pero eso no impide el deseo de nuestro corazón y el sentimiento de querer que todos vengan a Cristo. Imagínese Cristo diciendo, ahí está el Andrés, porque el Andrés es bien bonachón. Entonces, ahí está el Andrés y dice, no, yo quisiera que todo el mundo se salve. Guadalajara para Cristo. Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Ay, Zapopan, me faltó Zapopan. Y de repente Dios dice, ay Andrés, pues si nomás escogía 4 de cada colonia. No seas iluso. No, el Señor, el cristiano replica el amor de Dios, replica el deseo de Dios. Y muchos comienzan con ese ardiente deseo de que las almas sean salvas. Pero cuando pasan los años, pareciera que ese entusiasmo y ese ardiente deseo se ve apagado por la actividad diaria, o incluso algunos cristianos dejan de hacerlo porque piensan que al estar establecidos en algún otro ministerio, la responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio es quitada. No, yo ya no tengo que predicar porque yo ya sirvo en la iglesia. Muchos pastores ya no predican el Evangelio, ¿sabían? Ya no salen a las calles. No, mejor las enseño para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio y los traigan. Y yo estoy aquí bien en el púlpito. Eso es el mensaje de la cruz, ¿no? No tiene nada que ver con Cristo. Y el llamado a la predicación del Evangelio y la importancia del Evangelio no se aplica de acuerdo a los llamados o a los dones que tengas. No es de manera general para todo cristiano, es un deseo ardiente que Dios pone en el corazón, el cual no debe de apagarse por ningún tipo de actividad, ningún tipo de afán, ningún tipo de ministerio. El Evangelio se debe de predicar siempre, porque es muy importante, mi hermano. ¿Lo entendemos? Pregunta, ¿cuándo se debe de predicar el Evangelio? A ver, les voy a dar otra chance. ¿Cuándo se debe de predicar el Evangelio? Siempre. Siempre se debe de predicar el Evangelio porque es muy importante. Algo que yo casi siempre les comento a las personas cuando salgo a evangelizar es, mire, señor, señora, muchachito, muchachita, la persona, le digo, nunca va a escuchar un mensaje y un consejo tan importante como el que le acabamos de dar. No importa que vengan y le ofrezcan $1,000,000 o $1,000,000,000, nunca va a encontrar y va a recibir un mensaje tan importante como el de la palabra de Dios y que usted acaba de escuchar. Porque es muy importante, mis hermanos. El mensaje del Evangelio es glorioso y es necesario. Es un mensaje glorioso y necesario. Amén. ¿Por qué es importante el mensaje del Evangelio adicionalmente? No solamente porque fue anunciado desde el principio por Dios, fue el primer predicador del Evangelio. Y no solamente porque nos ha salvado, sino porque simple y sencillamente es la voluntad de Dios. Y como cristianos estamos puestos para hacer la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Como decía Iván en la alabanza, ¿no? Habla que tu siervo oye, heme aquí, envíame a mí. Y así como cristianos necesitamos tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pues si usted quiere hacer la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que el Evangelio sea anunciado, que el Evangelio sea importante en su vida para que entonces usted pueda predicar el Evangelio en todo lugar donde se encuentre. La palabra de Dios nos marca que Cristo Jesús habló que debía predicarse el Evangelio hasta el fin y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, así lo dice la palabra. Te voy a hacer una pregunta. ¿A cuántas personas conoces que sabes que te hace falta darles testimonio de la obra de Jesús en la cruz? ¿Cuántas personas conoces que no les has hablado el Evangelio? Piénsalo.
Te voy a dar 30 minutos. ¿A cuántas personas conoces y te vinieron a la mente que sabes que no le has dado testimonio de la obra de Jesús en la cruz, que no les has hablado del Evangelio, que necesitas hacerlo? Yo sé que todos tenemos esa persona a la cual no le hemos hablado y que conocemos y que nos la encontramos seguido. ¿Qué significa esto? Que el trabajo aún no se ha acabado, mi hermano. El Evangelio sigue siendo importante. ¿Saben cuándo se va a dejar de anunciar el Evangelio? Cuando Cristo venga. Entonces puedes descansar. Mientras tanto, hay un trabajo que hacer, porque Dios quiere que se conozca su salvación. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 5. El cual quiere, dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso murió por todos. Así lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, dice la Escritura, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él murió por todos porque quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es predicado el Evangelio. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque dice la Escritura que solo en Cristo hay salvación. Por lo tanto, Dios quiere que el mundo conozca que Dios envió a Cristo a morir por todos los hombres, que la salvación es de Dios, que la salvación de Dios es por la fe y que solamente poniendo esa fe, una plena confianza en el poder de Dios, solamente poniendo esa fe en Cristo, Jesús, es que podemos ser salvos. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo, mi hermano? Que Dios sabe que el mundo necesita el Evangelio. Dios sabe que el mundo necesita la salvación. Dice la Escritura que Jesús no se detenía hasta cumplir toda la obra que le fue encomendada. Recorría, dice la Escritura, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino, sanando enfermedades, dolencias en el pueblo. Y cuando llegaba y veía a las multitudes, dice que se compadecía de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces daba indicaciones a sus discípulos diciendo: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque es mucha la necesidad y hay poquitos obreros. Dios quiere, mis hermanos, que tengamos el mismo sentir del Señor. ¿Para qué? Para que seamos movidos de la misma manera. Porque el cristiano debe de ser movido a las mismas cosas que el Señor Jesucristo hizo. 5 cosas que debemos de hacer al ver la necesidad y que están ampliamente relacionadas con el evangelismo o con la predicación del Evangelio. Número 1, enseñar. Número 2, predicar el Evangelio. Número 3, sanar enfermedades y dolencias. Número 4, sentir compasión. Y número 5, orar. Son cosas que el Señor Jesucristo hizo porque es importante. Es importante que las hagamos. Y es responsabilidad de todo verdadero creyente. Si eres un creyente, debes de enseñar. Si eres un creyente, debes de anunciar el Evangelio. Mi hermano, si eres un verdadero creyente, debes de orar por los enfermos. ¿Cuántos oran cuando su esposa o su esposo está enfermo?
Ora por mí, mi amor. Ya te di la neomelubrina. Pero eres creyente, ¿no? Sí, pero creo en la neomelubrina. Ok. Ahí dice la escritura en 2 de Crónicas, ¿no? Que el rey Asa enfermó y buscó a los doctores antes que a Dios y se petateó. No quiere decir que no vayas al doctor, sino simplemente que creas que tienes un Dios que está interesado en tu vida. Por eso entregó el Evangelio, por eso nos dio la buena noticia de salvación a Cristo Jesús. Es responsabilidad del verdadero creyente. Lo ordenó que se predicase en todas las naciones. Y no solamente eso, sino nos dio su misma autoridad para que podamos hacerlo. Antes de enviarnos a predicar, dijo: toda autoridad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y esa misma autoridad les doy para que ustedes vayan y prediquen el Evangelio, para que hagan discípulos en todas las naciones. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si el Señor nos ordena hacer algo, mis hermanos, es porque nos ha capacitado para hacerlo. Y esa capacidad viene por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si no tuviésemos el Espíritu Santo, entonces estaríamos a lo mejor atemorizados por el mundo, pero no, mis hermanos, tenemos el amor de Dios por el Espíritu Santo. Además de esto nos dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cuando tú estés predicando el Evangelio y te trabes, yo te voy a soplar al oído lo que has de decir. Porque está con nosotros hasta el fin del mundo. Porque la predicación, mis hermanos, del Evangelio y la importancia que nosotros le damos al Evangelio, escúchame bien, es el resultado de una verdadera experiencia transformadora con Cristo. Si verdaderamente tú has sido transformado, como resultado debes de darle importancia al Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, se recibe una sola vez. ¿Cuántos saben esto? Que el Evangelio se recibe una sola vez. Una vez nos enseñaba, creo que fue el pastor Carlos Olivares, y nos decía: hay algunos que ya convirtieron a su familia como 500 veces, dice, porque no salen de otro mensaje con su familia que del Evangelio. En el sentido de que todos los días quieren que reciban a Cristo, y todos los días quieren que reciban a Cristo. Pero el Evangelio se recibe una sola vez. Lo recibes, si lo recibes con fe, eres transformado por Dios. Pero aun cuando se recibe una sola vez, el Evangelio, mi hermano, se practica todos los días. Se recibe una sola vez, pero se practica todos los días. Y es ahí donde muchos fallan. Muchos piensan que al haber recibido el Evangelio, después ya no es necesario tomarle tanta importancia. Ya recibí el Evangelio, ahora háblame de apologética. Ahora háblame de escatología, de esas cosas tremendas que han ocurrido al final de los tiempos, donde caen los meteoritos y se consume la tercera parte de las aguas. Ya no le dan tanta importancia, de modo que se enfocan más en temas supuestamente que son prioritarios, los dones del Espíritu, el hablar en lenguas. A ver, repite conmigo: Rabashim Barrabasham. ¿Qué es más prioritario, el hablar en lenguas o hablar el Evangelio? Mis hermanos, el hablar en lenguas no produce otra cosa, sino que para aquel que las habla, una comunión con Dios. Pero predicar el Evangelio salva almas. Salva almas, mis hermanos. Muchos creen que basta con recordar de vez en cuando la obra de Jesús en la cruz y su resurrección, cada vez que se celebra la Santa Cena, y ya, o la Cena del Señor, porque recordamos, lo hacemos en conmemoración del sacrificio de Cristo Jesús. Y todos los demás días, bien, gracias. Pero la realidad, mis hermanos, es que todo tema que no tiene como base de su estudio
y fundamento del Evangelio, corre el riesgo de ser torcido en cuanto al propósito que cada uno de esos temas tiene. Si yo comienzo a estudiar escatología sin el Evangelio en mi mente y en mi corazón, voy a torcer la doctrina. Por eso hay muchos teólogos con falta de carácter, porque sí hablan mucho de teología, pero no tienen el Evangelio en la mente y en el corazón. La vida del cristiano tiene que estar basada en el Evangelio, en lo que el Señor hizo por nosotros, en la cruz, y en lo que por causa de su obra ahora puede hacer y aún sigue haciendo en nuestras vidas. El Evangelio debe de producir en nosotros un deseo cada vez mayor de que las personas puedan experimentar aquello que nosotros ya hemos experimentado. Y hay mucho ejemplo de esto en la palabra de Dios. Pero la experiencia que se vive una vez que se recibe el Evangelio de manera correcta, es decir, con el arrepentimiento y la fe que Dios nos demanda, produce en nosotros que podamos gozarnos en la plenitud que Dios da, de modo que anhelemos compartir tal gozo y plenitud, la plenitud de haber sido perdonados, la plenitud de haber sido rescatados, la plenitud de haber sido limpiados, la plenitud de haber sido adoptados, la plenitud de recibir la promesa de una gloria eterna. Por lo tanto, necesitamos ser fieles a la importancia que Dios les da al Evangelio, mis hermanos. Por eso vemos el día de hoy mucho cristianismo, pero muy poca salvación. Estamos en miércoles, el lunes nos compartía un mensaje el pastor Félix allá en Misiones y nos decía que cuando él llegó a La Piedad había como 40 iglesias cristianas, pero de todas no se hacía una, porque no había carácter, no había un fundamento adecuado, no se predicaba el Evangelio adecuadamente, y todos los que predicaban doctrinas la predicaban sin tener el Evangelio como base y fundamento de su estudio. Por lo tanto, terminaban por crear cristianismo, pero no se producía salvación en las almas, sino pura religiosidad. Finalmente, mis hermanos, necesitamos cumplir con la labor que el Señor nos ha encomendado. Necesitamos sentir y hacer siempre conforme al ejemplo de aquel a quien servimos, de aquel a quien seguimos, el cual fue fiel en todo, el cual se esforzó siempre por anunciar la buena nueva. Necesitamos esforzarnos también nosotros por llenarnos más de Dios, para que también nosotros podamos tener más que ofrecer a los demás. Si no le damos la importancia debida al Evangelio, no vamos a transmitir la vida de Dios. Podemos transmitir doctrina y podemos aprender doctrina, pero si no tenemos el Evangelio en el lugar que se merece, en el lugar que Dios le dio, simplemente no vamos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado que hagamos. ¿Cuántos están dispuestos a buscar más la llenura del Espíritu Santo? Necesitamos considerar que para poder predicar un evangelio adecuado y poner un buen fundamento, necesitamos estar en la misma sintonía que el Espíritu de Dios. Reconocer la obra del Espíritu Santo, clamar por el denuedo, por la guía, la enseñanza, la convicción que el Espíritu Santo da, y al mismo tiempo también nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, hacer una labor a través de la oración también. Pero mis hermanos, ¿qué tan importante es el Evangelio para ti?
¿Es importante? Tan importante como lo es para Dios mismo, para Cristo. ¿Qué tan arrinconado has tenido el Evangelio en tu corazón? ¿Qué tan necesario es que saques a relucir nuevamente lo que el Señor hizo con tu vida al transformarla, para que todo ese entusiasmo que en un inicio tenías se vuelva a manifestar, pero ahora cargado de toda la enseñanza de la palabra? No con emocionalismo, sino con carácter. Un carácter vivo, un carácter verdadero, que el mismo Señor Jesucristo va produciendo en nosotros por su Espíritu Santo. Y es el deseo de nuestro corazón que a través de esta serie, mis hermanos, despertemos al verdadero Evangelio. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé un entendimiento mayor. Vamos a ver muchos temas acerca del Evangelio. Y nos vamos a exponer a la palabra, mis hermanos. Pero es lo mejor que podemos hacer, exponernos a la palabra. Porque es la palabra quien ordena nuestros pasos. Es la palabra quien va quitando las inmundicias que no nos permiten tener una conexión, una intimidad mayor con Dios. A veces queremos una comunión más íntima con Dios y la pedimos y la clamamos, pero no nos despojamos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Por eso no logramos experimentarla y no recibimos dirección de parte del Señor, pero no es porque el Señor no la dé, sino porque nosotros no la escuchamos y no nos sentamos a pensar si realmente estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. Mis hermanos, somos cristianos porque un día recibimos el Evangelio, porque creímos en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, que Él pagó mi deuda y ahora yo puedo entonces acercarme libremente y de manera confiada hasta el trono de la gloria, hasta el trono de la gracia. El velo se partió y dice la Escritura que podemos entrar porque hemos sido limpiados, purificados por la sangre del Cordero. Y si todas estas cosas se han ocurrido en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos todo para vivir vidas sobrenaturales, vidas que van avanzando, adquirir un carácter cada vez más semejante al del Señor Jesucristo, el cual dejó a todo el mundo boca abierta. El Señor Jesucristo cerró la boca de todos, de todos sus enemigos, y aún espera con paciencia hasta que todos los que están en contra de Él sean puestos por estrado de sus pies. Debemos de anunciar el Evangelio. Es importante para Dios. Jesucristo mismo lo mostró y ahora nosotros hemos tomado la estafeta, por cuanto el Señor Jesucristo dijo: y mayores cosas que estas harán, porque yo voy al Padre. Pero ustedes se quedan, hagan lo mismo que yo hice, de generación en generación, hasta el fin del mundo. Gracias, Padre Santo. Qué mensaje tan sorprendente, qué hecho tan glorioso y tan necesario este Evangelio, pero tan real, que ahora estamos aquí buscando de ti, amado Dios. Podríamos estar en cualquier otro lugar, quizá algo que nos trajera más satisfacción o más comodidad, pero estamos aquí, amado Dios, clamando por ti, aprendiendo de tu palabra, clamando por la llenura de tu Espíritu Santo, el denuedo para poder dar testimonio y anunciar
el mensaje glorioso de la cruz. Ayúdanos. Ayúdanos a que surja de las cenizas aquel primer amor que tuvimos cuando te recibimos, pero que en algún momento del camino dejamos ocultado y lo llenamos de tanta actividad, de tanto conocimiento, que no provocó otra cosa sino desvío de la principal labor que tu iglesia tiene: anunciar tus virtudes, glorificar tu nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias, amado Jesús. Desde el principio lo anunciaste y hasta el día de hoy tenemos que anunciarlo. Ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria desde lo más profundo de nuestro corazón. Te adoramos, eres nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Dígale gracias por tu obra en la cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Que nuestra vida lo manifieste. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana, que pase bonita noche. Nos vemos primeramente Dios a los varones el viernes en la reunión de varones, y los que no puedan venir en la reunión general el domingo a las 11. ¿Sale? Dios les bendiga, que pasen bonita noche.